Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio más, en este webinar más. En este caso, en nuestros módulos de panadería, donde estaremos hablando sobre la tecnología en la elaboración de tortas de la mano de nuestro aliado Harinera del Valle. Antes de dar la palabra a nuestro director gastronómico, Juan Carlos Torres, donde nos estará compartiendo de la mano de Harinera del Valle toda la información, todo el conocimiento. Voy a dar los parámetros o las pautas pues, de la reunión para facilitar mucho todo, como toda la comunicación y toda la información que vamos a estar entregando. Lo primero es que la reunión va a ser grabada para que ustedes puedan recibir en sus correos el que se han inscrito y pues va a ser publicada en nuestra página web este webinar para que ustedes puedan revisarlo las veces que necesiten, en el momento que necesiten. Y por eso mismo, pues como verán, tenemos silenciados los micrófonos y los videos como para evitar las distracciones o para evitar que la información que se está entregando vaya a tener como alguna interferencia, ¿vale? El chat está habilitado para que ustedes por ahí vayan haciendo todas las preguntas que tengan, todas las preguntas que les vaya surgiendo y tengan en cuenta que todas las preguntas serán respondidas en la justa medida que nuestro director gastronómico nos vaya dando la palabra, pues como para responderlas. ¿Listo? No siendo más, Juanca, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Micrófono y pantallas son tuyos. ¿Me escuchas? Hola, Francisco. Hola, Juanca, ahí te escuchamos perfecto. Bueno. Francisco, listo. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos la tarde de hoy. Sí, vísperas de partido. Esperamos ganar. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar un poco de tortas. Vamos a hablar de la tecnología, ¿sí? En la elaboración de tortas. Vamos a hablar de batidos pesados, de batidos livianos. Y ese es un tema en el cual nos va a acompañar Lorena Ortiz, ¿sí? Tardes para todos. Asesora técnica de harina Aldeoros, ¿sí? Entonces nos va a charlar un poco sobre el tema. Vamos a tener una presentación donde vamos pues a ir tocando todos los temas. Vamos a hablar un poquito de maquinaria también, pero principalmente vamos a ver pues toda la parte de tecnología en producción de tortas. Así que dudas, inquietudes, bienvenidas. Muchas gracias a Lorena por acompañarnos la tarde de hoy y bienvenidos. Te cedo la palabra. Listo, muchas gracias, Juan Carlos. Ahí. Ahí vemos. Listo. Entonces, ¿listo? Listo, buenas tardes. Como les decía Juan Carlos, mi nombre es Lorena Ortiz, soy asesor técnico de Harinera del Valle. Y en esta oportunidad, pues venimos a hablar acerca de la elaboración de tortas, compartirles algo acerca, digamos, de los tipos de batidos que existen en el mercado como tal. ¿Listo? Dame un segundo mientras abrimos la presentación. Igual cualquier duda, inquietud que tengan, pues ahí por el chat nos las pueden compartir, ¿listo? ¿Listo? Listo. Pues bienvenidos. Como les decíamos, el día de hoy vamos a hablar acerca de la tecnología de la producción de pasteles o tortas como tal. Sí. Entonces, como tal, tenemos la definición de qué es tortas. Entonces, son conocidas también como tartas, bizcochos, cake, ponqués, pudín. Dependiendo de las regiones, asimismo, pues como que tenemos una clasificación como tal de las mismas. Estas pues van elaboradas a partir de algunos ingredientes primarios. En este caso, digamos, si vamos a hablar de un batido pesado, pues tenemos a partir de grasa, ya sea mantequilla, aceite o margarina, harina, huevos y azúcar y sal. Esto como tal son los ingredientes primarios. ¿Listo? No. Y pues todo depende también de la textura del producto final que deseamos brindar al cliente.
Las tortas son leudadas a partir de ¿qué? De incorporación de aire en el batido. Entonces, como les decía, si vamos a hablar de un batido pesado, entonces va a partir de la incorporación de aire en el cremado, ya sea con grasa o aceite y huevos y azúcar. Y por leudado químico, en este caso, digamos, a partir de un leudante como es el polvo de hornear o bicarbonato de sodio. Y también por la presión de vapor en el agua en el horneo. Digamos, hay algunos batidos a los cuales incorporamos agua, entonces, pues en el momento de horneo ya se genera una presión, lo que hace expandir el producto final. ¿Listo? Entonces, como funcionalidad de ingredientes, vamos a hablar primero que todo de la harina de trigo. En la elaboración de pasteles o de tortas, uno de los ingredientes primarios es la harina de trigo. En este caso, pues, si vamos a hablar de un batido pesado, de una textura un poco más compacta, en este caso debemos utilizar una harina con baja proteína. Esta proteína debe estar aproximadamente entre el 8 al 11%. Esto con el fin de obtener una textura, una miga y un volumen ideal. Digamos, una harina de baja proteína nos va a ofrecer una miga mucho más suave a trabajarla con una harina de contenido alto en proteína, digamos una harina de panificación. Este tipo de harina ya pues lo manejamos en un batido más aireado, un batido liviano, como es el caso de un bizcochuelo, una genovesa. Ahí sí necesitamos una harina con una proteína más alta para que pues él sostenga esta estructura, porque pues vamos a hacer este batido a partir de solo huevos. El huevo es el encargado, digamos, de darnos la estructura, entonces necesitamos una harina con un contenido de proteína un poco más alto. En mi caso, un batido pesado, ya sea, digamos, el batido de María Luisa, un batido de mantecada, un batido de Ponqué Junior, ahí sí necesitamos una harina con un contenido de proteína mucho más bajo, como la que estamos viendo en la presentación. Preferiblemente también que sea clorinada, esto con el fin de, pues, de mejorar un poco más la textura del producto final, darle mayor suavidad, el volumen que sea mayor y adicional pues para bajar un poco el pH. ¿Listo? ¿Qué función cumple la harina, digamos, en el momento de elaborar un batido? Es la encargada de darnos la estructura al producto final. ¿Listo? La que hace pues que sostengan los otros ingredientes, el caso de los huevos, la margarina, el azúcar como tal. ¿Listo? La proteína como tal de la harina también facilita la viscosidad, entonces en menor proteína, lo que hablábamos, mayor volumen vamos a obtener en el producto final. Listo, la funcionalidad de otros ingredientes, en este caso, digamos, los ingredientes primarios que mencionaba anteriormente, el azúcar. El azúcar pues es uno de los ingredientes que también me va a dar suavidad, me va a dar color, me va a dar vida útil, y pues es la encargada también, digamos, como tal de darme estructura. ¿Por qué? Pues en el momento de hacer el batido, ya sea por método de cremado, por método de aireación, en el caso de batirla con los huevos, también me va a formar una estructura como tal. Tenemos las grasas, ¿qué funcionalidad cumple? Esta está encargada de darme suavidad en el batido, ya sea pues si estamos manejando una margarina, si estamos manejando una mantequilla, aceite. Pues en el caso de la mantequilla también nos va a dar de pronto algo de estructura, pero es más, la mantequilla me aporta más sabor como tal. En el momento de generar un cremado, de realizar un cremado, pues en esta no voy a tener una aireación, digamos, alta o grande, por decirlo así. ¿Por qué? Porque pues la mantequilla no cuenta con emulsificantes como si sucede con una margarina, digamos, en el caso de una margarina industrial, pues también se debe tener en cuenta el contenido graso de esta, porque pues digamos, entre mayor contenido graso, mayor suavidad voy a tener, el producto final me va a tener una vida útil más larga. ¿Preguntas hasta el momento tenemos? ¿Por qué? Todavía me faltan algunos ingredientes. Bueno, me dicen acá que por favor las preguntas que las vamos dejando en el chat o al final si tienen alguna duda. Huevos, ¿qué huevos, qué función cumplen los huevos en la elaboración de un producto? Me va a dar estructura. Digamos, si estamos hablando de un batido pesado o un batido liviano, estos van a tener una cantidad de huevo pues,
representativa, digamos, estamos hablando del 100%, hay quienes manejan un 120%, entonces si vamos a hablar de huevo completo, me va a dar estructura, me va a dar suavidad, aparte de la parte nutricional que también me está aportando. Si ya estamos hablando de un batido liviano como es el Angel Food, pues este es un batido también eh, conocido pues más hacia en la parte de los Estados Unidos, conocido como la comida de Los Ángeles. Este es un batido que se hace solamente con la parte de la clara. Entonces, pues en la clara sabemos que está la proteína, entonces este es el ingrediente que me va a aportar como tal la estructura de este producto final. La yema como tal, pues también me aporta lo que es suavidad. ¿Por qué? Porque pues este es un emulsificante natural. Entonces, lo ideal a veces pues es trabajar el huevo completo, pero hay quienes en sus preparaciones trabajan sea solo la clara o si estamos hablando, digamos, de un chifón, vamos a trabajar con las dos, pero pues independiente. Batimos las claras en un momento y las yemas las adicionamos en otra parte del mezclado. Pero básicamente el huevo que me aporta estructura, suavidad, vida útil incluso también, porque pues tengo la aireación, entonces que me va a formar estructura y me va a dar volumen, va a generar las celdas de aire, me va a dar también algo de vida útil. La sal para que la empleamos en un batido, ya sea pesado o liviano, esta que pues me va a ayudar a retener la estructura y a resaltar el sabor del producto final como tal, incluso también como parte de vida útil, me aporta vida útil en el producto, ¿listo? Agua. También, digamos, trabajamos en este tipo de batidos o en este producto. Hay algunos ingredientes, algunas tortas en las cuales añadimos agua. Esta me va a dar pues algo de suavidad. Si estamos hablando en una proporción no tan alta, porque pues si ya añadimos mucha agua me va a hacer el efecto contrario, va a ser un ingrediente endurecedor. Pero en el caso de trabajar, digamos, lo que normalmente se trabaja, un 5 o 10% de agua, esta me va a ayudar a ligar los ingredientes como lo son el huevo, la grasa, el azúcar, y me van a aportar suavidad al producto final. Balanzamiento de fórmula, entonces pues esto pues también varía el tipo de producto que nosotros queramos ofrecer. ¿Listo? Entonces pues digamos si vamos a hablar en este caso pues me falta el azúcar, pero el azúcar que es uno de los ingredientes primarios, esta por lo general va entre el 80 hasta incluso el 120, 140% dependiendo del producto que vaya a elaborar. La grasa varía del 30 al 100%. El polvo de hornear, pues esto pues ya tenemos que tener en cuenta en qué parte, digamos, estamos elaborando el producto y también el balanceamiento tanto de huevos como de azúcar y grasa, porque pues depende de lo enriquecida que sea el producto, asimismo varía la cantidad de leudante, en este caso el polvo de hornear, o si estamos hablando de un producto que lleve cocoa, pues debemos adicionar el bicarbonato de sodio. La sal en el caso de estos batidos varía del 0.2 al 0.5%, pues también dependiendo de la cantidad de azúcar que vaya a adicionar, ¿listo? Cuando se trabaja cocoa, lo que les decía, ese es un ingrediente que necesita algo adicional en caso de agua o huevos, un líquido adicional. ¿Por qué? Porque eso es un ingrediente secante. Entonces debemos balancear la fórmula añadiendo ya sea leche, ya sea, bueno, más agua, más o yogur para balancear adecuadamente la fórmula. ¿Listo? Entonces acá tenemos también algo de balanceamiento. Entonces, lo que les decía inicialmente, dependiendo de la cantidad del azúcar y de la harina que lleve la formulación, entonces pues así mismo la vamos, digamos, a clasificar una fórmula, una torta o un ponqué enriquecido a uno de baja proporción, pues el azúcar ya debe estar por encima del 100%, mientras que de baja proporción ya la cantidad de azúcar grasa empieza a disminuir de un 80-90%. ¿Listo? El proceso de mezcla, ¿a qué se refiere, digamos, el proceso de mezcla? Es en el momento en que nosotros vamos a adicionar los ingredientes, el objetivo cuál es, hidratar los ingredientes de la misma, lograr una distribución uniforme de estos ingredientes, digamos en el caso de un cremado, es donde queremos buscar de que el azúcar
se incorpore, vaya como perdiendo esa partícula o esa forma que ya tiene y vaya generando una incorporación de aire como tal dentro del batido. Igual que, digamos, como cuando hemos hablado de la temperatura de masa en una elaboración de pan, para el momento de nosotros elaborar un batido de torta, mantecada, ponqué, es importante tener en cuenta un rango de temperatura, o sea, que esta no sea muy baja ni tampoco sea muy alta. Debe estar entre 21 a 23 grados centígrados. Porque, pues, digamos, si va a estar muy fría, muy frío el batido, que se genera, o sea, no vamos a tener un aireado adecuado en el mismo, entonces por ende el producto va a ser un poco más pesado, no se va a generar unas celdas de aire adecuadas, entonces el producto no va a ser con un volumen adecuado suficiente, ¿listo? Si ya está muy por encima, entonces si estamos hablando de una grasa, una margarina, mantequilla, el producto también, por ende, pues va a soltar, pero al mismo tiempo puede tender a colapsar. ¿Listo? Entonces, es un parámetro, un control que debemos tener en cuenta en la elaboración de batidos. Clasificación de las tortas o pasteles. En este caso, nosotros hablamos de batidos pesados, es decir, los que vamos a elaborar a partir de grasa, aceite o mantequilla, ya dependiendo de la grasa que se desee emplear o trabajar en este caso. Entonces son los que vamos a hacer o a elaborar a partir de grasa. Entonces por eso les he hablado, digamos, del tema de un cremado. Bueno, en el momento de elaborar un batido pesado tenemos diferentes tipos de métodos para elaborar estos batidos, ya sea por medio de cremado, utilizando varias etapas, o el tradicional donde pues cogemos y pesamos todos los ingredientes, mezclamos y servimos. Que estos están pues el tipo mantecada, el tipo María Luisa, un ponqué junior, en fin, todos esos tipos referencias de productos que encontramos en el mercado. ¿Listo? Batidos livianos o espumosos, estos son pues los batidos que vamos a tener a partir de huevos solamente, o sea, la incorporación de aire va a ser a partir solamente de huevos, y pues de esta clasificación se desprenden lo que es el pastel ángel o ángel food y el pastel esponjoso, que pues este es lo que normalmente nosotros conocemos como el bizcochuelo o la genovesa. ¿Listo? El ángel food pues es donde solamente trabajamos con la clara de huevo. ¿Listo? Y pues no lleva nada de grasa. Y pues tenemos otra clasificación, pues que esta ya es como una combinación entre la primera y la segunda, que ya son más los tipos chifón, ¿listo? Que podemos emplear tanto grasa, aceite, mantequilla y también parte del batido liviano o esponjoso, ¿listo? Métodos de mezcla. Entonces pues aquí tenemos como la clasificación de cada uno de los tipos, digamos, de pasteles. Entonces, por lo general el tipo pesado o batido, pues ahí tenemos los métodos, que es un cremado, mezclado en varias etapas, bueno, en fin, como les decía, y el cual normalmente lo trabajamos con el escudo. Ya Juan Carlos de pronto nos va a ayudar ahí con un poco más con el tema de los utensilios, pero pues por lo general se hace con el escudo. Y ya lo que es el tipo espuma, ese sí lo vamos a trabajar con el globo, porque aquí lo que vamos es a incorporar solamente es aire a los huevos junto con el azúcar, perdón. Vamos a generar como tipo merengue. Digamos, en el Angel Food, que solo estamos trabajando las claras, no tenemos, digamos, parte de la yema ni nada, sino solamente las claras. Es importante resaltar o aclararles ahí que cuando hacemos este tipo de batidos o este tipo de merengues, utilizamos cremor tártaro o podemos trabajar algo de zumo de limón como para darle una mayor estabilidad a las claras. ¿Listo? Y el chifón, pues entonces ahí, en este caso, como les decía, es un tipo de mezcla o combinación de los dos, tanto de batido pesado como de la espuma. Entonces hay una parte del mezclado donde vamos a trabajar con el globo y la otra con el escudo. ¿Listo? En el horneo de los pasteles, de las tortas como tal, entonces, digamos, si estamos hablando de un tipo batido o batido pesado como tal, por lo general
La calibración o las temperaturas que debemos normalmente trabajar están entre 150 y 175. O sea, no es una temperatura muy alta. ¿Por qué? Porque pues como su nombre lo indica, son batidos pesados, entonces debemos dar, digamos, el suficiente tiempo a una temperatura adecuada para que pues se genere como tal la cocción del producto interno. ¿Listo? Entonces, la temperatura interna de este tipo de productos debe estar entre 98 a 99, incluso 100 grados centígrados. Y una pérdida en el horneo y de enfriamiento como tal de este tipo de productos puede estar entre el 12 al 18%. ¿Listo? Ya siendo 18, pues ya un porcentaje ya muy alto. ¿Listo? En los espumosos, esta pues normalmente la cantidad de batidos, el 60% del molde, del volumen del molde, y la temperatura sí debe ser un poco más alta. ¿Por qué? Porque pues esta es un batido muchísimo más ligero, entonces debemos hacer la cocción a una temperatura más alta. Y la chifón está alrededor como de el mismo rango de temperatura, que en este caso tenemos este como chifón, uno de limón y arándanos, y tenemos uno de naranja, perdón, que este pues también va en un rango de 175 a 200 grados centígrados. Variables críticas que nosotros debemos controlar en el proceso, en la elaboración de este tipo de productos, el tipo de harina a trabajar dependiendo del producto que yo voy a elaborar. Como les decía inicialmente, como si estamos hablando de un producto algo pesado, un batido pesado, lo ideal es trabajar harina floja o con una harina elaborada de trigo suave. La formulación también es una variable, porque pues debemos balancearla muy bien como para pues tener una calidad del producto final pues adecuada. Dependiendo de lo que yo quiera ofrecer, debemos balancear muy bien la fórmula. En emulsificantes, en leudantes, ¿listo? La calidad de la grasa es muy importante, porque pues como les decía, se debe trabajar una margarina industrial como tal, pero con un alto contenido graso, por encima del 70%, pues para asimismo tener una torta, una mantecada, un ponqué con una suavidad adecuada y un volumen adecuado, un sabor. ¿Listo? Si estamos hablando de margarina, si ya estamos hablando de mantequilla, pues sabemos que una mantequilla está por encima del 80%, pero entonces aquí tenemos que tener claro que no vamos a tener un volumen tan alto, tan grande en el producto final, porque pues esta me va a aportar es muchísimo más, es el sabor como tal. Tiempo de batido, pues tener claro los tiempos en el momento de realizar un cremado, un esponjado o algo así. Velocidad del batido también, y lo que les decíamos, la temperatura del batido también es muy importante. Textura, bueno, pues hay quienes se acostumbran a medir la gravedad específica, porque a partir de este resultado va a saber o ya va a tener como una claridad de cómo va a ser su producto final. Temperatura y tiempo de horneado, tipo de enfriamiento, pues digamos, tanto los productos de panadería como los productos de pastelería en este caso, debemos manejarlos donde no hayan tantas corrientes de aire para que pues ellos no pierdan como tal su textura, su suavidad. Y las BPM, algo también muy importante en la elaboración de todo producto, tanto de panadería como de pastelería. ¿Empezaron hablando? No he escuchado. Bueno, Sí, por acá buenas tenemos tardes, algunas continuamos. preguntas, chef. Listo, No un sé si momento, quieres que vayamos vamos. haciendo algunas. Dale, dale, adelante. Vale, entonces, muy importante, sí, unido a toda la información que nos dio Lorena, que es vital tenerla en cuenta, las grasas, los tipos de batido, el tipo de harina, las margarinas, mantequillas, aceites y los diferentes sistemas que hay para producir tortas. Muy importante tener en cuenta los equipos, ¿sí? En los equipos, cuando hablamos principalmente de batidora, vamos a tener en cuenta que son dos accesorios los que vamos a utilizar. Como comentaba Lorena, está el globo, sí, que es para batidos livianos, por eso es un accesorio que tiene tantas varillas, y cuando gira, estas varillas lo que van a hacer es incorporar aire, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy haciendo la mezcla, ejemplo, de claras de huevo y azúcar, en el batido, en velocidad 2 y 3, lo que vamos a hacer es incorporar aire. Y estos van a ser nuestras cámaras de aire que le van a dar esponjosidad a nuestro producto, ¿sí?
Entonces, tener muy en cuenta que en ese tipo de batidos vamos a utilizar el globo, o sea, lo que es un bizcochuelo, lo que es una genovesa, ¿sí? Tener muy en cuenta el accesorio. Ya cuando hablamos de batidos pesados, vamos a utilizar lo que es el escudo, ¿sí? Que pues puede variar en su forma dependiendo del tipo de la batidora, pero básicamente es este tipo de accesorio que permite, ¿sí?, remover, también va a incorporar aire, en el caso del cremado, cuando realizamos el cremado de la grasa, sea margarina o mantequilla, con el azúcar, es el que va a incorporar aire, ¿sí? Obviamente, en menor volumen. ¿Por qué no utilizamos el globo? Porque la mayor parte del cremado se nos va a quedar en el globo, ¿sí? Entonces, según cuando terminemos el batido de cremar, vamos a tener que retirar toda esa grasa. Segundo, dependiendo del grosor de las varillas se pueden ir estropeando, ¿sí? Se pueden ir dañando, porque de todas maneras arrancamos con una margarina que a pesar de que esté en temperatura ambiente, ¿sí?, va a ser dura. Entonces, tener muy en cuenta eso. Ya cuando hablamos de volumen, entonces hay que tener en cuenta que los batidos pesados, aquí tenemos un bowl de 10 litros, ¿sí?, de una batidora de 10 litros Wellmix, de nuestra referencia más pequeña. Entonces, ¿qué es importante? Los batidos livianos tienen poco peso, pero muy alto volumen. Entonces, fácilmente en un tazón de 10 litros puede que con 2000 gramos de mezcla se llene el tazón. ¿Por qué? Porque vamos a incorporar mucho aire, ¿sí? Las claras con el azúcar y luego posteriormente las yemas van a incorporar mucho aire, entonces el batido. Hola Francisco, ¿me escuchas? Sí, chef, ahí te escuchamos. Y ya se mueve la imagen. Sí, señor. Sí. Listo, perfecto. Entonces, ¿qué hablamos? Cuando es un batido pesado, vamos a tener mayor peso en el tazón. Fácilmente podemos tener 4 kilos a 5 kilos de mezcla, pero su volumen no va a ser tan alto, o sea, que va a tener más peso, menos volumen. Entonces, esas son dos diferencias que vamos a encontrar entre batido pesado y batido liviano con respecto a la capacidad de la batidora. Por eso es muy importante que en el momento en que ustedes vayan a elegir la capacidad de su batidora, tengan muy en cuenta si dentro de su portafolio de productos, si dentro de su carta, cuáles son los batidos pesados, cuáles son los batidos livianos y cuál es el volumen que van a elaborar por lote o por bache, ¿sí? Entonces, muy importante tener eso en cuenta, obviamente, para que no queden con una batidora sobredimensionada o que queden con una batidora que va a ser muy pequeña. Con una batidora sobredimensionada, ¿qué quiere decir? Que los productos que elaboren en bajas cantidades no van a lograr mezclarlos de una manera adecuada, no van a lograr airearlos de una manera adecuada, ¿sí? Y obviamente, pues si está por debajo de la capacidad, pues van a tener que dividir el batido en dos, ¿sí? Y ya al dividirlo quiere decir que en tiempos y movimientos van a ocupar más tiempo y más movimiento en los procesos de elaboración. También hay que tener en cuenta el tipo de horno que vamos a utilizar. Entonces, vamos a encontrar dos hornos en el mercado, básicamente, que es horno de convección y horno de cámara. Entonces, en el horno de convección, el calor va a ser transmitido a través del aire y ese aire es impulsado por un ventilador. ¿Qué sucede? Vamos a utilizar temperaturas mucho más bajas que las que vamos a utilizar en el horno de cámara, donde la transmisión se da por radiación y por conducción. Entonces quiere decir que si aquí utilizamos 180 grados, fácilmente en nuestro horno de convección vamos a utilizar entre 20 a 40 grados menos, o sea que vamos a trabajar alrededor entre 140 a 160 grados. Y tener en cuenta que cuando uno cambia de horno, así sea un horno de convección, ¿sí?, hay pequeñas variables, ¿sí?, en la temperatura, pequeñas variables en la velocidad de giro de la turbina. Entonces,
siempre hay que ajustar. No tenemos que guiarnos, siempre pensar que va a ser 180 la temperatura en todos los hornos. Si cambiamos de este horno y compramos uno de convección más grande, no. Puede que el horno de convección que adquiramos sea más eficiente, entonces tenga una mejor retención de temperatura y tal vez necesitemos utilizar una temperatura más baja. Entonces es muy importante tener en cuenta ese equilibrio de tiempo y temperatura, ¿sí? Muy importante también precalentar el horno, principalmente el de convección, para hacer la carga de tortas, ¿sí? Para que no haya una caída de temperatura y eso afecte el producto, ¿sí? Teniendo en cuenta, vamos a hablar de convección, tenemos una temperatura envolvente, o sea que la misma temperatura va a estar alrededor de todo el molde donde tengamos nuestra torta o nuestro batido pesado o liviano. En el caso del horno de cámara tenemos dos temperaturas independientes, una temperatura de techo y una temperatura de piso que son independientes y eso nos permite escoger, ¿sí? Si queremos más temperatura de piso o más temperatura de techo, entonces hay que tenerlo en cuenta. También a veces el porcentaje de leudante, sea polvo de hornear, sea bicarbonato, cambia un poco. Entonces, tengan en cuenta que si ustedes pasan de un horno de convección a un horno de cámara, hay que disminuir el porcentaje de polvo de hornear, porque si no, ¿qué sucede? La torta o se va a salir del molde o la torta va a subir muy bien y luego se va a colapsar. ¿Por qué? Porque todas las celdas de aire que yo construí en el batido, ¿sí? O construí en el cremado, ¿sí? Con el calor y lo que comentaba Lorena, con la expansión del vapor que se convierte en agua, se van a romper y ya no van a retener el aire que es el que le da la esponjosidad de esta torta. Entonces, tener muy en cuenta todo eso en los procesos de elaboración de batidos pesados y batidos livianos. Muy importante la maquinaria, ¿sí? Muy importante no batir de manera excesiva porque si no vamos a desarrollar gluten y nos va a quedar una torta cauchuda. ¿Sí? Entonces, batir no solamente es mezclar, sino también llevar unos tiempos de batido, ¿sí? Como comentaba Lorena, temperatura muy importante, controlar la temperatura, y esta temperatura se controla controlando la temperatura de los ingredientes. ¿Qué temperatura puedo yo controlar? Puedo controlar la temperatura de los huevos, puedo controlar la temperatura de la margarina o de la mantequilla, ¿sí? Puedo controlar la temperatura del agua, de los jugos, de la leche, lo que yo agregue. Es que no puedo controlar temperatura de la harina, ¿sí? Es más complejo controlar. Si tengo un cuarto donde tengo una temperatura definida, tal vez puedo controlar esa temperatura. Y muy importante, pues obviamente tener en cuenta los tipos de harina que hay en el mercado, que ofrece Haz de Oros, ¿sí? Teniendo en cuenta qué tipo de harina necesito yo de acuerdo al batido que vaya a realizar. Hoy hicimos una pequeña presentación de productos que realizamos, ¿sí? Entre batidos pesados y livianos. Lorena nos estaba hablando, las chifón es un batido. Este va combinado. Es un combinado. Sí. La María Luisa, tenemos dos María Luisas pesados, ¿sí? Brazo de reina, pionono, son batidos livianos, ¿sí? El Ángel Food Cake, que son claras, una torta muy americana, y una Red Velvet en forma de cupcake, ¿sí? Que es un batido pesado. Brownie es un batido también pesado, pero se hace por una técnica que se llama fundido, ¿sí? Donde yo fundo el chocolate, fundo la margarina o fundo la mantequilla en conjunto y aparte bato las claras y los huevos. Listo, vamos con preguntas. Bueno, chef, por acá nos preguntan, ¿hay algunos sudeáneos en la mantequilla y cómo funciona? Sucedáneos. De la mantequilla. Bueno, de sucedáneos de la mantequilla, la margarina es un sucedáneo de la mantequilla, ¿sí? ¿Qué ventajas tiene la margarina? Mucha plasticidad, además tiene una parte de emulsificantes, ¿sí? Lo que comentaba Lorena es muy importante tener en cuenta qué proporción de agua tiene, ¿sí? Porque hay margarinas que puede que el precio sea muy económico y resulta que el porcentaje de agua puede estar alrededor de 25% o 30 o 35% de agua. Entonces estoy pagando más por agua que por grasa, ¿sí? Natura, ¿qué porcentaje tiene de...? Estamos alrededor del 76%. Entonces, Natura, que es la margarina que manejamos con Haz de Oros, tiene un 76% de grasa, un 24% de medio acuoso. Por acá también nos preguntan si la leche y el agua cumplen la misma función. Bueno, ambas hidratan, pero ¿qué sucede? La leche me aporta sabor, la leche me aporta grasa y la leche me aporta sabor. Si utilizo leche en polvo, obviamente tengo un mayor aporte de sabor,
un mayor aporte de azúcar por la lactosa, que eso me va a dar una mayor caramelización o un mayor color. También nos ¿Qué preguntan otra? por qué se bajan las tortas. eh, ¿Por qué se bajan las tortas? Hay veces en el centro se forma como un hueco. Bueno, se bajan o por exceso de batido, por exceso de leudante, o sea, más polvo de hornear, más bicarbonato, ¿sí? O también puede ser por temperatura inadecuada, ¿sí? En el horno. Entonces hay que tener en cuenta eso. Entonces es muy importante el porcentaje de polvo de hornear y eso va a cambiar de acuerdo a la ciudad en que yo esté ubicado. Si estoy al nivel de Cartagena necesito más polvo de hornear, si estoy a nivel de Bogotá necesito menos polvo de hornear, menos leudante. Ok, por acá dice, ¿qué hago para que las tortas integrales con frutas o verduras queden más esponjosas? Yo uso la harina integral de Haz de Oros. Bueno, lo que pasa es que la harina integral es más pesada porque tiene obviamente todo el grano, ¿sí? Entonces tiene el endospermo, tiene pues, lo que llamamos cascarilla, tiene todo, sí es integral. Entonces no es una harina bastante pesada, entonces es difícil que te dé un volumen con respecto a la elaboración de una torta fabricada con harina blanca, ¿sí? Puede ser más huevos, más grasa, ¿sí? Tal vez si se utilizan huevos, montar las claras de huevo, ¿sí? Y luego incorporarlas al batido, ¿sí? Como comentaba Lorena en el proceso de elaboración del chifón, ¿sí? Son dos etapas, entonces batir las claras aparte con una parte del azúcar, ¿sí? En el punto óptimo de batido para luego incorporarlas al batido y que un poco más de volumen. Perfecto. Por acá nos preguntan que si podemos hablar un poco más sobre la cantidad en la relación con el nivel del mar, como polvo de hornear, azúcar, harina. En caso de Cali, ¿cómo se debería corregir en relación con las recetas que se realizan? Sí, digamos, Bueno, en ciudades como que están, digamos, con una altura diferente a la ciudad de Bogotá, por lo general se usa más polvo de hornear. o sea que digamos que a nivel de Bogotá podemos estar alrededor de un 2, 0,5, 0,5, 1%. Si 1%, estamos trabajando con huevos, margarina al 100%. Si ya pues, trabajamos a un 80%, 1,5, 2. Pero o sea, ya que en la medida en que bajemos la margarina, aumentamos el polvo el hornear, polvo de hornear, ¿sí? exactamente. A nivel de la costa, digamos de Cartagena, Cali incluso, Cali, se trabajan 2,5, pero aumentamos, también dependiendo de la cantidad de huevos. ajá, o sea, hay que tener un balance entre los huevos y el leudante, ¿sí? Sí, Sea el caso del polvo de hornear, o sea, si agrego más huevos, necesito menos polvo de hornear, exactamente. ¿sí? Sí, porque pues los huevos me van a dar estructura. Entonces no voy Entonces el huevo me da estructura y incorpora aire, ¿cierto? Exactamente. Y en el caso de la costa, digamos, el polvo de hornear estaría alrededor que del 1 a 2%, 2%. 2% de polvo de leudante, Mayor presión. porque hay mayor presión, tengo mayor cantidad de capas de aire haciendo presión abajo, entonces se necesita más fuerza para leudar, ¿sí? Es lo que nos comenta aquí Lorena. Entonces, obviamente también hay que tener en cuenta pues el balance de la formulación para poder. Exacto. Y también muy importante, no todos los polvos de hornear, ¿sí? De una marca a otra puede cambiar la composición un poco. Y la acción leudante es diferente, porque hay algunos polvos de hornear que en el momento en que yo los adiciono al batido, desde ahí empiezan ya, digamos, a funcionar y a actuar. O sea que hay leudantes que tienen dos fases. Una fase acuosa, que en el momento en que entran en contacto con líquido, empiezan a convertirse en gas, y luego la otra parte componente de ese leudante, de ese polvo de hornear, actúa es por el calor, ¿sí? Okay. Entonces ya tenemos eso también hay que tenerlo muy en cuenta, ¿sí? El leudante cambia mucho, hay que tenerlo muy en cuenta pues con la formulación, ¿no? Pero más o menos hablamos de un 2%. Bueno, ¿cuál es la marca de harina exclusiva para tortas? Harina de trigo, Haz de Oros, tortas y ponqués, así la encuentran. Harina Haz de Oros
Tortas y ponqués, así la encuentran en el mercado, pero mercado institucional. Sí, señor, ya a nivel industrial. Ya a nivel industrial, ¿sí? Tener muy en cuenta. Exacto, si estamos hablando acá de Bogotá, directamente con nosotros o en distribuidores, digamos acá hay varias plazas de mercado que hay distribuidores de ingredientes o de materia prima para panadería y pastelerías, ahí la pueden preguntar así como harina de trigo de euros, tortas y ponqués. Ok, muy en cuenta entonces tener. Bueno, la señora Esther me pregunta, el problema es que mi aire es lateral, pero siento que el horneado no es equilibrado. ¿Es un horno de convección? Ok. Sí, Es un chef, es horno horno de de convección. convección. Sí, ¿qué sucede? Hay hornos de convección como los básicos de perillas en que el ventilador solo gira hacia un lado, entonces sí va a haber una diferencia de color. Ahí toca, pasados dos tercios del tiempo o tres cuartos del tiempo, girar la bandeja para que haya, pues, en el lado que no ha llegado al aire de manera igual, llegue al otro lado, ¿sí? Si ya es un horno más tecnificado, tenemos la ventaja de que tiene inversión de giro. ¿Qué quiere decir? Que el ventilador gira primero hacia un lado y luego gira hacia el otro lado. Entonces hay que tener en cuenta eso. Bueno, en el caso del horno de cámara, yo horneé hoy lo que es la mantecada y lo que es la María Luisa. La horneé a temperatura de piso de 180 grados y temperatura de techo de 170 grados por 45 minutos. Para la señora Flor Ramos que nos está preguntando. Claro, con mucho gusto, Ariana. Nosotros te brindamos la asesoría en la ciudad que estés. Te conectas con alguno de nuestros asesores comerciales, consultores, o si estamos en Bogotá, estoy yo como chef. Con mucho gusto te asesoramos. Mantequilla versus margarina. Bueno, lo que comentaba Lorena, la mantequilla aporta sabor, ¿sí? Pero no da tanto volumen, mientras la margarina, por los emulsificantes que trae, aporta mucho más volumen. Y hoy pues las margarinas ya tienen sabores mucho más cercanos a la mantequilla, ya tienen componentes lácteos que hacen parte de ellos y obviamente hacen que sean muy cercanos. Uy, no. Aceite en lugar, lo que pasa es que el aceite no nos va a dar cremado, entonces no nos va a incorporar aire. Sí, la textura va a ser un poco diferente con el Ok, aceite, pues porque el aceite viene, digamos, líquido, líquido. por decirlo así. La textura del batido, la textura como tal, digamos, de la masa como tal de galleta no va a ser como tan adecuada, por decirlo así, va a ser más difícil el manejo Sí. para balancear esta O formulación. sea, va a dar uno lo que llamamos un alveolo, una miga más cerrada por el aceite Exactamente. porque no vamos a incorporar aire. Puede quedar cruda por dentro la torta por exceso de temperatura, es generalmente lo que sucede. Entonces hay que bajar temperatura y aumentar tiempo. Es más recomendable horno a gas eléctrico. Depende. Ahí hay que analizar todos los productos que estás haciendo para saber. Ejemplo, si yo dentro de mi portafolio tengo amasijos, productos de almojábana, pan de yuca, pan de bono, yo te recomiendo un horno de cámara, que también hace tortas, hace hojaldres, hace galletas, pero hace los amasijos. En horno de convección es más difícil ajustar los productos de queso. Correcto, que como dice la señora Esther, así es. Sí, la harina que se consigue en el supermercado sirve Para este tipo de batidos, sí, porque pues es una harina que viene baja proteína, pero es totalmente diferente a la harina de tortas y ponqués que conseguimos, digamos, a nivel industrial. Pero sirve de todas maneras para este tipo de producto, porque como les digo, es de baja proteína. ¿Listo? Entonces sí se puede trabajar este tipo de harina. ¿Listo? ¿Y qué porcentaje, dice, me preguntas qué porcentaje de proteína? Esta está pues alrededor por ahí del 8-10%. Ok, necesitamos del 8 ¿Listo? al 11, Exacto. mucho mejor. Y dice para qué productos nos sirve. Entonces, como les decía, puede servir para este tipo de productos. De pronto, No, para galletas es muy débil, por decirlo así. Entonces, de pronto tiende la galleta a perder su forma como tal. Entonces, es más como para este tipo de productos o más para consumo masivo, como para elaborar cremas,
espesar alguna salsa, ya panes de pronto caseros, pero pues muy a lo artesanal, por decirlo así, porque pues la proteína es tan baja, no tiene la No va a tener suficiente buen fuerza. volumen, no va a quedar tan esponjoso. Exacto, más como para tortillas, arepuelas, como para ese Correcto. tipo de productos. Bueno, en horno de convección, si la asaba, tenía horno de convección y la pasé a un horno de cámara. Generalmente hay que subirle entre 20 y 30 grados, ¿sí? Sobre esa temperatura, pero siempre hay que testear. Eso ya lo habíamos comentado, 180 de piso, 170 de techo. Cualquiera de los dos, convección o cámara, sirve teniendo en cuenta lo que les comentaba, si van a hacer amasijos. ¿Qué presentación? En el momento solo manejamos bulto de 50 kilos. Solo bulto de 50 kilos para harinas de oros, para tortas y ponqués. Sí. Ya de pronto hay distribuidores quien lo venden por libras, Por libras. kilos, entonces Ok, habrá que buscar un distribuidor que tenga esa presentación. los distribuidores por lo general venden la harina así en la presentación o la cantidad que la persona desea. Bueno, ahí hay que conocer el horno para saber cómo funciona. Realmente es de testear, señora Doris. Los frutos se bajan. Bueno, si estamos hablando de un batido liviano, pues si vamos a colocar algún tipo de topping, es, digamos, normal que suceda esto. ¿Qué qué técnica podemos utilizar? De pronto enharinar un poco lo que es la fruta, el topping, como para ayudar a que no se vaya, digamos, al fondo. Okay. Entonces, eso es lo que pueden de pronto colocar en práctica como para que el producto no se hunda tanto, porque sí tiende a perder algo de volumen por el peso, digamos, si estamos hablando de un batido liviano. Pero si ya es un batido como un tipo ponqué, un tipo mantecada, enharinar la fruta o el topping para que se sostenga y se mantenga, digamos, dentro de la miga y no se hunda, y no utilizar un volumen tan alto de exactamente, y también partículas digamos, pequeñas, ¿no? No máximo de que 20, 30% de toppings, de toppings en la relleno. torta, de relleno de la torta. Bueno, aquí ¿no? Bueno, debes enharinar. Le estaba respondiendo. Las tortas, sabes que llevan fruta, todos son del mismo batido o puede variar dependiendo. Ejemplo, si el batido, el banano va a ser parte de la torta y lo va a licuar y lo va a incorporar a la torta, entonces va a variar, así lo va a incorporar. Hay que tener en cuenta que si es pulpa de maracuyá, pues hay que balancearla con respecto a la cantidad de huevos. Entonces hay que quitar un huevo o hay que quitar una parte líquida para poder incorporar esa cantidad de pulpa o de jugo de maracuyá o de concentrado de maracuyá. En Armenia, pues no tendría claro. Sé que llegamos hasta Pereira. Ya llegamos hasta Pereira. Pero Armenia Armenia en este momento creería que no. Que no tenemos, tocaría para través de Pereira. Averiguar en algún distribuidor. Listo, bueno, habría que ver por qué medio Marlene compró el horno para ver si la capacitación está incluida dentro del costo del equipo. Bueno, Francisco, creo que no son más preguntas por la tarde de hoy. Entonces, muchísimas gracias a Lorena por acompañarnos el día de hoy. Gracias al de Oros que nos da esta posibilidad. Y muchas gracias a Jimena que está detrás de cámaras. Sí, puede funcionar para muffins perfectamente, no hay ningún problema. Y gracias a todos por acompañarnos la tarde de hoy. Los esperamos en nuestro próximo webinar. Dudas, inquietudes. Sí, señora Flor, hable con la persona que se lo vendió, ¿sí? El asesor que le vendió el horno, y él se comunica con el área de capacitación. En las Américas, entonces, él debe hablar con Tatiana o con Angie en Américas para que ellos le indiquen por qué medio fue, si fue por consultoría o fue por Outlet y si la capacitación está incluida o no. Bueno, muchas gracias a todos. Una feliz tarde. Gracias, Francisco. Gracias, hasta luego.